Tengo 68 años y me llamo Aurelio Domínguez Terrazas. Estoy aquí sentado en mi casa en Jalisco, contándoles una historia que llevo guardada muchos años. No es fácil hablar de esto, pero creo que ya es tiempo de que la gente sepa lo que pasó. Nací en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Mi padre, Benito Domínguez, era un hombre respetado en la comunidad. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Una casa modesta y unas 5 hectáreas de tierra donde cultivábamos maíz, frijol y algunas verduras. Mi madre, Carmela Terrazas, era una mujer hermosa pero con un carácter frío. Nunca entendí por qué se casó con mi padre. Quizás por conveniencia, quizás porque en aquellos tiempos las mujeres no tenían muchas opciones. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Tenía 13 años. Era un martes de abril cuando mi padre no se levantó para ir al campo. Llevaba semanas con una tos que le desgarraba el pecho, pero ese día la fiebre lo tumbó completamente. Aurelio, ve a buscar a doña Lupe para que le prepare un remedio a tu papá, me ordenó mi madre sin mucha preocupación en su voz. Corrí por todo el pueblo hasta la casa de la curandera. Doña Lupe vino enseguida, trajo sus hierbas y preparó infusiones, pero nada ayudó. 3 días después, mi padre murió en esa misma cama. No tuvimos dinero para un médico de verdad, solo para los remedios caseros que no sirvieron de nada. El funeral fue sencillo. Vinieron algunos vecinos, se rezó un rosario y enterramos a mi padre en el cementerio del pueblo. Mi madre apenas lloró. Yo estaba destrozado, pero intentaba ser fuerte. Era el hombre de la casa ahora, eso pensaba. Una semana después del entierro, apareció por primera vez en nuestra casa Eustaquio Montalbán Figueroa. Era el ranchero más rico de la zona, dueño de casi la mitad de las tierras cultivables del municipio. Un hombre grande, de unos 45 años, con bigote espeso y manos callosas, a pesar de que hacía años que no trabajaba la tierra personalmente. Doña Carmela, vengo a darle mi más sentido pésame, dijo quitándose el sombrero al entrar a nuestra casa. Mi madre lo recibió con una sonrisa que nunca le había visto antes. Preparó café y sacó las pocas galletas que teníamos guardadas. Me mandó a jugar afuera, pero yo me quedé cerca de la ventana, escuchando. La situación es difícil para una mujer sola con un hijo, decía Montalbán. Esas tierras necesitan manos fuertes para trabajarlas. Yo podría comprarlas a un buen precio. Son lo único que tenemos, don Eustaquio, respondió mi madre con una voz suave que no reconocí. Piénselo bien, Carmela. No podrá mantenerlas por mucho tiempo. Los impuestos, las semillas, los peones. Es mucho trabajo, mucho gasto. Pasaron los días y Montalbán volvió varias veces. Cada visita era más larga que la anterior. Mi madre cambiaba cuando él estaba cerca. Se arreglaba el pelo. Usaba su único vestido bueno. Yo seguía trabajando la tierra como me había enseñado mi padre, pero era duro para un niño de 13 años. Un día, después de una de esas visitas, mi madre me llamó. Estaba seria, pero con un brillo extraño en los ojos. Aurelio, don Eustaquio nos va a ayudar. Me ha hecho una propuesta. Nos dará una buena cantidad de dinero por nuestras tierras, pero con una condición. ¿Qué condición, mamá?, pregunté, sintiendo una opresión en el pecho. Tú irás a trabajar a su rancho, te dará techo, comida y te enseñará el oficio como es debido. A cambio, él se quedará con nuestras tierras. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre me estaba cambiando por tierras, como si yo fuera un objeto, una propiedad más. Pero mamá, ¿por qué? Podemos seguir aquí. Yo puedo trabajar más duro. No seas necio, Aurelio. Eres un niño. No puedes mantener estas tierras tú solo. Y yo necesito irme de aquí. Tengo una prima en Guadalajara que puede conseguirme trabajo. Esta es la mejor solución para ambos. ¿Y cuándo volveremos a vernos?, pregunté con la voz entrecortada. Mi madre desvió la mirada. Cuando las cosas se estabilicen. Don Eustaquio dice que podrás venir a visitarme algunas veces al año. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mis ojos, me dijo que eso no era verdad, que no tenía intención de volver a verme. 2 días después, Montalbán vino con su camioneta. Yo tenía una pequeña maleta con mis pocas pertenencias. Mi madre me dio un abrazo rápido y frío. Pórtate bien y trabaja duro.
Fue todo lo que dijo. Vi cómo firmaba unos papeles que le dio Montalbán. Él le entregó un sobre que ella guardó rápidamente en su vestido. Luego me subieron a la camioneta y partimos. El rancho de Montalbán, El Porvenir, era impresionante para mis ojos de niño. Una casa grande de 2 pisos, establos, graneros, campos extensos de cultivo y ganado pastando a lo lejos. Pero apenas llegamos, me di cuenta de que no sería como imaginaba. «Dormirás en el cuarto de atrás con los peones», me dijo secamente mientras un trabajador me guiaba hacia una construcción anexa a los establos. «Mañana empiezas al amanecer». El cuarto era una habitación larga con varias camas simples. Olía a sudor y a tierra. Los otros trabajadores me miraron con curiosidad, pero sin decir mucho. La mayoría eran hombres mayores, curtidos por el sol y el trabajo duro. Esa primera noche lloré en silencio. No entendía por qué mi madre me había cambiado por unas tierras, por qué nos habíamos separado. Pensaba que vendría a buscarme pronto, que era algo temporal mientras ella se establecía en la ciudad. Al amanecer, un capataz llamado Tomás me despertó bruscamente. «Arriba, chamaco, a trabajar». Así comenzó mi nueva vida. Me asignaron las tareas más duras y sucias: limpiar los establos, cargar costales, deshiervar bajo el sol inclemente. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Mis manos se llenaron de callos y ampollas que sangraban, pero no podía quejarme. Los que lo hacían recibían castigos peores. Pasaron semanas sin noticias de mi madre. Un día, junté valor y le pregunté a don Eustaquio cuándo podría verla, o al menos hablar con ella. «Tu madre se fue lejos, muchacho», me dijo sin mirarme a los ojos. «Me dejó a cargo de ti y de las tierras. Firmó los papeles. Ahora me pertenecen, tanto las tierras como tú». El golpe fue devastador. Mi madre realmente me había cambiado por tierras, como si yo fuera una propiedad más, una cabeza de ganado o un implemento agrícola. «Eso no puede ser cierto», le respondí con la voz entrecortada. Ella dijo que volvería. Montalbán soltó una carcajada amarga. «Las mujeres dicen muchas cosas, chamaco. Tu madre recibió buen dinero por esas tierras y por dejarte aquí. Dijo que eras fuerte y trabajador. Al menos, en eso no mintió». Esa noche volví a llorar. Pero ya no de tristeza, sino de rabia. Me habían traicionado. Me habían cambiado como si fuera un animal. Decidí escapar. Esperé a que todos durmieran. Tomé mi maleta, que nunca había deshecho del todo, y salí sigilosamente. Pero no llegué lejos. Los perros del rancho comenzaron a ladrar, y pronto los capataces me encontraron a menos de 1 kilómetro de la propiedad. Me llevaron de vuelta arrastrándome. Don Eustaquio estaba furioso. «¿Así pagas mi generosidad? Escapándote como un ladrón en la noche». El castigo fue duro. Me ataron a un poste del establo y me dieron 10 latigazos con un fuete de cuero. Cada golpe me arrancaba un grito y me dejaba marcas que aún hoy, tantos años después, pueden verse en mi espalda como líneas más claras en mi piel curtida. «La próxima vez serán 20», me advirtió el capataz Tomás mientras me desataba. «Y si vuelves a intentarlo, quizás no vivas para contarlo». Aprendí la lección. No escaparía, al menos no todavía. Necesitaba un plan, necesitaba fuerzas y, sobre todo, necesitaba crecer. Trabajé duro. Me gané poco a poco la confianza de los capataces. Me asignaron tareas menos duras y más responsabilidades. A los pocos meses de estar ahí, conocí a Xiomara, la hija de don Eustaquio. Tenía mi edad, 13 años, pero vivía una realidad completamente distinta. Estudiaba en un colegio privado en la ciudad y solo venía al rancho los fines de semana y durante las vacaciones. La primera vez que la vi, estaba montando un caballo blanco por los campos. Parecía libre, feliz, todo lo contrario a lo que yo sentía. Un día, mientras yo regaba las plantas del jardín cerca de la casa principal, ella se acercó a mí. «Tú eres el nuevo, ¿verdad? ¿El que trajo mi papá?», me preguntó con genuina curiosidad. «Sí, señorita», respondí sin levantar la mirada. «¿Cómo te llamas?» «Aurelio, señorita». «Yo soy Xiomara». «No me digas, señorita. Me hace sentir vieja». Rió con una naturalidad que me desconcertó. Así empezó una extraña amistad. Cuando venía al rancho, Xiomara buscaba excusas para hablar conmigo. Me contaba sobre su escuela, sus amigas, los libros que leía. Yo la escuchaba fascinado. Era como una ventana a otro mundo que me estaba vedado. Don Eustaquio no veía con buenos ojos esta amistad,
pero tampoco la prohibió abiertamente. Quizás pensaba que era algo inofensivo, que su hija pronto se aburriría de hablar con el peón mugroso. Una tarde, Xiomara me trajo un libro. «Toma, para que no te aburras tanto», me dijo entregándomelo a escondidas. Era un libro de aventuras, simple pero emocionante. Lo leí a la luz de las velas, escondido bajo las sábanas después de que todos se dormían. Fue mi escape, mi pequeña venganza contra la vida que me habían impuesto. El tiempo pasaba y yo crecía. A los 16 años ya era tan fuerte como cualquier hombre del rancho. Trabajaba el doble para demostrar mi valía, pero también porque quería cansarme tanto que no pudiera pensar en mi situación, en mi madre, en las tierras perdidas. Un día, escuché a don Eustaquio hablar con su hijo Joaquín, quien tenía unos 25 años, y era tan despiadado como su padre, pero sin su astucia para los negocios. «Esas tierras de los Domínguez son perfectas», decía don Eustaquio. «Lindan con el río y tienen los derechos de agua que necesitamos para la expansión. ¿Y el muchacho? ¿Qué haremos con él cuando crezca más y empiece a hacer preguntas?», preguntó Joaquín. «Para entonces ya no nos servirá. Lo mandaremos lejos o...». «Bueno, los accidentes ocurren en los ranchos todo el tiempo». Sus palabras me helaron la sangre. No solo me habían quitado mi pasado, sino que también planeaban robarme mi futuro. Entendí que nunca sería libre mientras estuviera bajo el poder de los Montalbán. Pero también comprendí que necesitaba ser paciente, esperar el momento adecuado. Y así termina este primer capítulo de mi historia. Una historia de traición, de una madre que cambió a su hijo por tierras, de un hombre poderoso que me trató como propiedad, y de un niño que tuvo que crecer demasiado rápido en un mundo demasiado cruel. Pero les aseguro que esto es solo el comienzo, porque lo que vendría después cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de lo que les conté, mi vida en el rancho El Porvenir continuó por varios años. No era fácil, pero me adapté como pudo hacerlo un muchacho de mi edad. Ya con 17 años, me había convertido en uno de los trabajadores más valorados por los capataces, aunque don Eustaquio siempre me miraba con recelo, como si supiera que yo guardaba rencor en mi corazón. Mi amistad con Xiomara siguió creciendo a pesar de las circunstancias. Ella venía al rancho cada vez con más frecuencia, y siempre encontraba la manera de conversar conmigo sin que pareciera sospechoso. Me traía libros a escondidas, me contaba sobre el mundo exterior, y a veces me llevaba comida de la casa grande cuando nadie miraba. «Mi padre no es un buen hombre, Aurelio», me dijo una tarde mientras yo arreglaba una cerca cerca del huerto. «Escucho cosas, comentarios que hace cuando cree que no estoy prestando atención». «¿Qué tipo de cosas?», le pregunté sin dejar de trabajar. Ya habíamos aprendido a hablar sin mirarnos directamente, para no levantar sospechas. «Habla de cómo te consiguió a ti y las tierras de tu familia. Se ríe de eso con sus amigos cuando beben tequila. Dice que tu madre no fue difícil de convencer para cambiarte por las tierras». Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Ya sospechaba que mi madre había sido más que una simple víctima en todo esto. «¿Sabes algo de ella? ¿De mi madre?», le pregunté, intentando que mi voz no revelara mi ansiedad. Xiomara negó con la cabeza. «Solo escuché una vez que se fue a Monterrey con un comerciante, pero fue hace tiempo, cuando recién llegaste. La idea de que mi madre hubiera rehecho su vida tan fácilmente, olvidándose por completo de mí, me dejó un sabor amargo. Pero ya no era el niño que lloraba por las noches. Me había endurecido. Me había prometido sobrevivir y algún día recuperar lo que era mío. A los 18 años, don Eustaquio me llamó a la casa grande por primera vez. Nunca antes había entrado allí, salvo para hacer algunas reparaciones en la cocina o el porche. Me recibió en su despacho, una habitación imponente con libreros de madera oscura y un escritorio tallado que debió costar más que todo lo que mi padre tuvo en su vida. «Siéntate, Aurelio», me ordenó señalando una silla frente a su escritorio. Me sorprendió que supiera mi nombre. Para él, yo siempre había sido muchacho, o tú. Me senté, incómodo, con la gorra entre las manos. «Has crecido, ya eres un hombre», dijo mientras me examinaba. «Tomás dice que eres buen trabajador, que sabes más del campo que muchos que llevan aquí toda la vida». «Gracias, señor», respondí secamente. «Tengo una propuesta para ti. Las tierras que eran de tu padre,
Bueno, ahora son mías, como sabes. Pero estoy pensando en expandir los cultivos hacia esa zona y necesito a alguien que conozca bien esos terrenos. ¿Quiere que trabaje en las tierras de mi familia?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Ya no son de tu familia, muchacho, me corrigió con dureza. Son mías, igual que tú. Tu madre te cambió por ellas, ¿recuerdas? Pero sí, quiero que las supervises. Te pagaré más que a los otros peones y tendrás tu propia cabaña allí. Es mejor que el cuarto que compartes ahora, ¿no crees? No supe qué responder. Por un lado, la idea de volver a pisar las tierras donde crecí me atraía poderosamente. Por otro, sabía que don Eustaquio no hacía nada por generosidad. ¿Por qué yo?, me atreví a preguntar. Don Eustaquio sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Porque conoces cada palmo de esa tierra. Sabes dónde están las mejores zonas para cada cultivo, dónde hay agua en época de sequía, y porque eres joven y fuerte. Además, hizo una pausa. Te he observado todos estos años. No eres como los otros. Tienes ambición, se te nota. Quiero darte una oportunidad. No le creí ni una palabra, pero acepté. Cualquier cosa era mejor que seguir durmiendo en el cuarto común con los otros peones, y sobre todo, me daba la oportunidad de volver a mis raíces, de pisar el terreno donde mi padre me había enseñado a ser un hombre. Una semana después, me trasladé a la pequeña cabaña que había en el límite entre el rancho El Porvenir y lo que antes fueron las tierras de mi padre. Era una construcción sencilla, una habitación con una cama, una mesa, 2 sillas y una pequeña estufa de leña. Para mí, que había pasado los últimos 5 años durmiendo en un catre rodeado de hombres que roncaban y olían a sudor, era un palacio. Mi trabajo consistía en supervisar a los peones que don Eustaquio envió para preparar la tierra para nuevos cultivos. Eran principalmente cultivos de agave para la producción de tequila, que era el negocio más lucrativo en esa época. Trabajaba de sol a sol, pero por primera vez desde que llegué al rancho, sentía cierta libertad. Una tarde, mientras revisaba los linderos, encontré algo que me dejó helado. En el punto donde nuestra pequeña propiedad limitaba con el río, había una marca en un árbol viejo. Era una cruz tallada en la corteza, ya casi borrada por el tiempo, pero que mi padre me había enseñado años atrás. «Esta cruz marca el verdadero límite de nuestras tierras, Aurelio», me había dicho mi padre cuando yo tenía unos 10 años. Los papeles dicen que terminan 10 metros antes, pero mi abuelo y el dueño anterior hicieron un acuerdo de palabra. Esta cruz es nuestro verdadero lindero. Recordé que mi padre guardaba un documento viejo en una lata de café que enterramos bajo el suelo de nuestra casa, justo debajo de su cama. Un documento que probaba que teníamos derechos sobre esa franja de tierra junto al río, derechos de agua que eran invaluables en esa región semiárida. ¿Seguiría allí ese documento? ¿Habría alguna posibilidad de recuperarlo? Decidí investigar. Una noche, cuando estaba seguro de que nadie me vigilaba, caminé hasta mi antigua casa. Estaba abandonada, con las ventanas rotas y la puerta desvencijada. Entré con cuidado, alumbrándome con una lámpara de queroseno. Todo estaba como lo recordaba, pero cubierto de polvo y telarañas. Me dirigí directamente a lo que había sido la habitación de mis padres. El suelo de tierra apisonada seguía allí, y con un cuchillo comencé a cavar donde recordaba que estaba la lata. Después de media hora de trabajo, mis manos tocaron metal. La lata estaba allí, oxidada pero intacta. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaba el documento, amarillento y frágil, pero legible. Era un acuerdo firmado por mi bisabuelo y el antiguo propietario de las tierras vecinas, reconociendo los derechos de agua y la extensión real de la propiedad de los Domínguez. Un documento que don Eustaquio seguramente desconocía, o no le habría dado tanta importancia a esa franja de tierra. Guardé el papel en mi camisa y volví a enterrar la lata vacía. Era mi primer paso hacia la recuperación de lo que me pertenecía por derecho. Al día siguiente, durante mi ronda habitual, vi a don Eustaquio y a su hijo Joaquín hablando cerca del río, justo en la zona que marcaba el documento. Me escondí detrás de unos arbustos para escuchar. Con los derechos de agua de esta propiedad, podemos desviar parte del río hacia nuestros nuevos cultivos, decía don Eustaquio, señalando el cauce. Los del ejido no podrán quejarse porque según los papeles, nos pertenece esta franja. ¿Y si alguien sabe la verdad? ¿Si hay documentos antiguos?, preguntó Joaquín. No hay nada que temer.
respondió don Eustaquio con confianza. La mujer no mencionó ningún otro documento cuando firmó el trueque. Y el muchacho era un niño. No sabía nada de papeles legales. Me sorprendió escuchar la palabra trueque. Confirmaba lo que ya sabía. Mi madre me había cambiado literalmente por las tierras, como parte de un intercambio. Yo era parte del trato, como un bien mueble, una propiedad más. Durante las siguientes semanas, observé cómo los hombres de don Eustaquio comenzaban a trabajar en la zona del río. Estaban construyendo un pequeño canal para desviar parte del agua hacia los nuevos cultivos de agave. Era un proyecto ambicioso que seguramente aumentaría considerablemente los ingresos del rancho. También noté que Joaquín, el hijo de don Eustaquio, me vigilaba. A menudo lo encontraba observándome desde lejos, o hacía preguntas a los peones sobre mi trabajo. No confiaba en mí, y con razón. Una tarde, mientras supervisaba la plantación de agave en la parte más alejada del terreno, Xiomara apareció montando su caballo blanco. Se veía preocupada. «Aurelio, tengo que hablar contigo», me dijo bajándose del caballo. «Es importante. Nos alejamos un poco de los trabajadores para tener privacidad. Mi padre ha estado hablando con un abogado», me dijo en voz baja. «Están preparando nuevos documentos sobre estas tierras. Escuché que quieren registrar oficialmente los derechos de agua. ¿Sabes cuándo lo harán? Pronto. El abogado vendrá al rancho este fin de semana para finalizar todo». Esta noticia me alarmó. Si don Eustaquio registraba oficialmente los derechos de agua con documentos falsificados, mi pequeña prueba podría no ser suficiente para recuperar lo que me pertenecía. «Hay algo más», continuó Xiomara. «Mi hermano Joaquín no confía en ti. Le ha dicho a mi padre que deberían despedirte, que es peligroso tenerte trabajando en estas tierras». «¿Y qué dijo tu padre?» «Que eres demasiado valioso por ahora, que conoces estas tierras mejor que nadie. Pero cuando terminen con el canal y los nuevos cultivos estén establecidos». No necesitó terminar la frase. Entendí perfectamente lo que significaba. Don Eustaquio no pensaba mantenerme cerca una vez que ya no me necesitara. Quizás incluso tenía planes peores. «Gracias por advertirme, Xiomara», le dije, apretando suavemente su mano. En los últimos años, nuestra amistad había crecido, transformándose en algo más profundo que no nos atrevíamos a nombrar. «Ten cuidado, Aurelio. Mi padre es un hombre peligroso cuando siente que sus intereses están amenazados». Esa noche, en mi cabaña, tomé una decisión. No podía enfrentar directamente a don Eustaquio. Era demasiado poderoso en la región. Necesitaba ayuda, alguien con autoridad suficiente para desafiar al ranchero. Recordé a Santiago Orozco, un policía del pueblo que había sido amigo de mi padre. Un hombre honesto en un lugar donde la honestidad era escasa. No lo había visto en años, pero sabía que seguía trabajando en la comisaría local. Al día siguiente, pedí permiso para ir al pueblo a comprar algunas herramientas. El capataz me lo concedió sin sospechar nada. En el pueblo, me dirigí directamente a la comisaría. Santiago Orozco estaba allí, mucho más viejo de lo que recordaba, pero con la misma mirada seria y justa. «Aurelio, ¿eres el hijo de Benito?», me preguntó sorprendido cuando me vio entrar. «Sí, señor. He venido a hablar con usted sobre algo importante». Le conté mi historia, desde cómo mi madre me había cambiado por tierras a don Eustaquio, hasta el documento que había encontrado. Santiago me escuchó atentamente, su rostro endureciéndose a medida que avanzaba mi relato. «Don Eustaquio Montalbán tiene mucha influencia en este pueblo, Aurelio», me dijo cuando terminé. «Ha comprado a jueces, a funcionarios. No será fácil enfrentarlo. Lo sé, pero tengo el documento original. Y usted conocía a mi padre. Sabe que era un hombre honesto». Santiago asintió lentamente. «Tu padre era mi amigo, uno de los pocos hombres verdaderamente buenos que he conocido. Te ayudaré, pero necesitaremos más pruebas. Algo que demuestre que Montalbán obtuvo esas tierras de manera fraudulenta y que el trueque incluyó a un menor de edad, lo cual es ilegal». «¿Cómo qué?» «Como una confesión, o algún documento que muestre que falsificó papeles o que te incluyó explícitamente en el trueque. Algo concreto que pueda presentar ante un juez que no esté en su nómina». Salí de la comisaría con una mezcla de esperanza y miedo. Tenía un aliado, pero también un desafío enorme por delante. Conseguir pruebas contra don Eustaquio sería extremadamente peligroso. De regreso en el rancho, seguí con mi rutina normal para no levantar sospechas, pero observaba,
escuchaba. Buscaba cualquier oportunidad de encontrar esas pruebas que necesitaba. Una noche, mientras cenaba en mi cabaña, escuché el ruido de un caballo acercándose. Me asomé con cautela y vi a Joaquín desmontando frente a mi puerta. Venía solo, lo cual era inusual. Normalmente siempre iba acompañado de algún capataz o trabajador de confianza. «Aurelio, abre la puerta. Tenemos que hablar», gritó golpeando con fuerza. Abrí, intentando mantener mi expresión neutral a pesar de la alarma que sentía. «Buenas noches, don Joaquín. ¿En qué puedo servirle?», pregunté con falsa humildad. Joaquín entró sin esperar invitación. Tenía los ojos enrojecidos y olía a tequila. Estaba ebrio, lo cual lo hacía más peligroso aún. «¿Sabes por qué estoy aquí, verdad?», me dijo, acercándose amenazadoramente. «He visto cómo miras estas tierras como si todavía fueran tuyas, y he visto cómo miras a mi hermana». «No sé de qué habla, señor», respondí, manteniendo la calma. «No te hagas el inocente. Sé que fuiste al pueblo hoy, y no solo a comprar herramientas. Te vieron hablando con ese policía Orozco. Mi corazón se aceleró. Había sido descuidado. No pensé que me estarían vigilando tan de cerca. Solo saludé a un viejo conocido, señor. Nada más». Joaquín se rió, una risa fría y calculadora a pesar de su estado de ebriedad. «Mi padre piensa que eres útil, que conoces estas tierras mejor que nadie, pero yo sé que eres una amenaza, y las amenazas en mi rancho se eliminan. Este no es su rancho aún, don Joaquín. Es de su padre. Fue un error». Vi la ira encenderse en sus ojos antes de que su puño se estrellara contra mi cara. Caí hacia atrás, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. «Cuida tus palabras, peón», escupió Joaquín, «porque un día, muy pronto, este rancho será mío. Y ese día, tú no estarás aquí para verlo». Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un golpe tan fuerte que toda la cabaña tembló. Me quedé allí, en el suelo, limpiando la sangre de mi labio partido. La amenaza de Joaquín era clara, y sabía que no eran palabras vacías. Mi tiempo se estaba agotando. Necesitaba actuar rápido. Y así termina este segundo capítulo de mi historia. Las amenazas se volvían más directas, los peligros más evidentes, pero también había encontrado esperanza. Un documento que podría ser mi salvación y un aliado que estaba dispuesto a ayudarme. Lo que no sabía entonces era que los acontecimientos se precipitarían de una manera que jamás hubiera podido imaginar, cambiando para siempre el destino de todos nosotros. Después de la amenaza de Joaquín, pasé una noche intranquila, planeando mis próximos movimientos. Sabía que debía ser extremadamente cuidadoso. Un paso en falso y podría perderlo todo, incluso mi vida. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en los nuevos cultivos de agave, vi a don Eustaquio llegar con un hombre de traje. Por su aspecto y la forma en que don Eustaquio lo trataba, supuse que era el abogado del que me había hablado Xiomara. Se dirigieron hacia la zona del río, donde estaban construyendo el canal de desviación. Durante todo el día fingí trabajar normalmente, pero no perdía de vista a los dos hombres. Tomaban medidas, consultaban papeles, señalaban diferentes puntos del terreno. Estaban preparando todo para registrar oficialmente los derechos de agua. Al atardecer, cuando el abogado y don Eustaquio regresaron a la casa grande, decidí seguirlos discretamente. Necesitaba escuchar su conversación. Quizás obtener alguna información que pudiera usar a mi favor. Me acerqué a la casa principal por la parte trasera, evitando a los trabajadores que aún estaban en los campos. Me escabullí hasta una ventana del despacho de don Eustaquio que daba al jardín lateral, parcialmente oculta por unos arbustos. La ventana estaba entreabierta, lo suficiente para escuchar la conversación. «Los papeles parecen estar en orden, don Eustaquio», decía el abogado. «Pero me preocupa ese espacio en blanco en la fecha de la firma. Parece que alguien lo rellenó después». «No es nada importante, licenciado Morales», respondió don Eustaquio con tono despreocupado. «La mujer firmó voluntariamente, solo que cuando preparamos el documento no estábamos seguros de qué día se cerraría el trato». «Entiendo», dijo el abogado, aunque su tono sugería cierta duda. «También noto que no hay testigos en la firma. En transacciones de tierras, siempre es recomendable tener testigos». Era una época difícil, licenciado. La mujer acababa de perder a su marido. Quería irse del pueblo lo antes posible. No había tiempo para formalidades. Hubo un silencio, como si el abogado estuviera examinando detenidamente los documentos.
¿Y el muchacho? ¿El hijo? Preguntó finalmente. Según estos papeles, ella también lo incluyó en el intercambio. Esto es muy inusual y legalmente cuestionable. Cambiar a un menor de edad por tierras. El muchacho no tenía a nadie más, respondió don Eustaquio, y pude detectar cierta tensión en su voz. Lo acogí por caridad cristiana. Le di techo, comida, trabajo. Podría haberlo dejado en el orfanato. Claro, claro, concedió el abogado. Es solo que, si algún día el muchacho decidiera impugnar estos documentos, no lo hará, interrumpió don Eustaquio con firmeza. No tiene los medios, ni la educación, ni las pruebas. Además, pronto ya no será un problema. ¿A qué se refiere? Estoy pensando en enviarlo a trabajar a mi rancho en Sonora, una vez que terminemos con los cultivos aquí. Está muy lejos, en la frontera. De allí no volverá. Mi corazón se aceleró al escuchar estas palabras. No solo confirmaban mis sospechas sobre los planes que tenían para mí, sino que también revelaban que los documentos de venta tenían irregularidades. Y lo más importante, había una mención explícita en los papeles de que yo había sido parte del intercambio, cambiado por las tierras. Eso podría ser la prueba que Santiago necesitaba. Estaba tan concentrado escuchando que no noté a alguien acercándose por detrás hasta que sentí una mano en mi hombro. Me giré sobresaltado, preparado para luchar, pero me encontré con los ojos asustados de Xiomara. Me llevó un dedo a los labios, indicándome silencio, y me hizo señas para que la siguiera. Nos alejamos silenciosamente de la casa, hacia un pequeño cobertizo de herramientas. «¿Qué haces espiando el despacho de mi padre?», me preguntó una vez que estuvimos seguros. «Si te descubren, te matarán, Aurelio». «Necesitaba saber qué están planeando», respondí. «Y tenías razón. Tu padre va a registrar oficialmente los derechos de agua con documentos falsificados». «No solo eso», dijo Xiomara, su rostro pálido por la preocupación. «Escuché a mi hermano Joaquín hablar con mi padre anoche. Quiere deshacerse de ti lo antes posible. Dice que eres una amenaza, que conoces demasiado sobre las tierras y los documentos. Tu padre mencionó enviarme a un rancho en Sonora. Eso es lo que te dirán, pero no creo que sea verdad. Joaquín, él sugirió algo peor, un accidente». La palabra quedó flotando entre nosotros, cargada de significado. No era la primera vez que un peón moría en un accidente en el rancho. «Necesito pruebas concretas de la falsificación», le dije. «Algo que pueda mostrar a las autoridades». Xiomara pareció dudar un momento, mordiéndose el labio inferior. Finalmente, tomó una decisión. «Sé dónde guarda mi padre todos los documentos importantes. Tiene una caja fuerte detrás del cuadro en su despacho. La combinación es la fecha de nacimiento de mi madre. ¿Podrías...?» «No», me interrumpió. «Es demasiado peligroso que yo los tome. Mi padre sospecharía de mí inmediatamente. Pero puedo distraerlo mañana por la tarde. Tiene una reunión con el licenciado Morales y otros hombres en el pueblo. Si le pido que me lleve para hacer compras, tendrás unas horas para entrar al despacho». Era arriesgado, extremadamente arriesgado, pero también era mi mejor oportunidad. «¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu madre?», le pregunté. 7 de marzo de 1915. La combinación es 070315. Asentí, memorizando los números. «Xiomara, ¿por qué me ayudas? Tu padre podría desheredarte si se entera». Ella me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «Porque lo que te hicieron es injusto. Nadie debería ser cambiado por tierras como si fuera un objeto. ¿Y por qué?». Se detuvo como buscando las palabras correctas. «Porque me importas, Aurelio, más de lo que debería». Quise decir algo, pero ella se alejó rápidamente, volviendo hacia la casa principal antes de que su ausencia fuera notada. Regresé a mi cabaña con la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, tenía una oportunidad de conseguir pruebas contra don Eustaquio. Por otro, estaría poniendo en peligro a Xiomara, la única persona que me había mostrado verdadera bondad en ese lugar. La noche fue larga, pero finalmente llegó la mañana. Trabajé como siempre, intentando no mostrar ningún cambio en mi comportamiento. A media mañana, vi a don Eustaquio salir con Xiomara en su automóvil, dirigiéndose al pueblo. La primera parte del plan estaba en marcha. Esperé una hora para asegurarme de que no regresarían por algo olvidado. Luego, con el pretexto de buscar una herramienta, me acerqué a la casa principal. La mayoría de los trabajadores estaban en los campos, y los pocos que quedaban cerca de la casa estaban ocupados con sus tareas.
Entré por una puerta lateral que Xiomara había dejado sin seguro. El corazón me latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Me deslicé por los pasillos hasta llegar al despacho de don Eustaquio. La habitación estaba exactamente como la había visto a través de la ventana. El escritorio imponente, los libreros de madera oscura y el cuadro que mencionó Xiomara. Un retrato al óleo de don Eustaquio en su juventud. Lo descolgué con cuidado y, efectivamente, detrás había una caja fuerte empotrada en la pared. Giré la perilla siguiendo la combinación. 070315. Sentí un clic y la puerta de la caja se abrió. Dentro había varios documentos, fajos de billetes y algunas joyas. Busqué rápidamente entre los papeles hasta encontrar los que tenían el nombre de mi padre. Transferencia de propiedad, Benito Domínguez. Los examiné apresuradamente. Tal como había escuchado, la fecha de la firma tenía un espacio rellenado con una caligrafía diferente y no había firmas de testigos. Pero lo más importante era un párrafo específico que decía: como parte adicional del presente acuerdo, la señora Carmela Terrazas cede la custodia y los servicios de su hijo menor, Aurelio Domínguez Terrazas, al señor Eustaquio Montalbán, quien se compromete a proporcionarle alojamiento y manutención a cambio de trabajo en el rancho El Porvenir. Era la prueba. Estaba escrito en negro sobre blanco que mi madre me había cambiado literalmente por las tierras, que yo había sido parte del trato comercial. También encontré otro documento, un acuerdo con una empresa minera para la explotación de recursos en las tierras que incluían tanto El Porvenir como la antigua propiedad de mi familia. Las fechas indicaban que el acuerdo se había firmado incluso antes de la muerte de mi padre. Don Eustaquio ya tenía planes para nuestras tierras desde antes. Saqué mi pañuelo y envolví cuidadosamente los documentos. No podía llevarme los originales. Su ausencia sería notada inmediatamente. Pero había traído conmigo un lápiz y un papel. Copié rápidamente las partes más importantes, incluyendo el párrafo que me mencionaba como parte del intercambio, las firmas falsificadas y las fechas contradictorias. Estaba tan concentrado en mi tarea que no escuché los pasos que se acercaban. Cuando la puerta del despacho se abrió, ya era demasiado tarde para esconderme. Para mi sorpresa, no era don Eustaquio ni ninguno de los capataces. Era doña Consuelo, la madre de Xiomara, ex esposa de don Eustaquio. Hacía años que vivía separada de él, en una casa en el pueblo, y rara vez venía al rancho. «¿Qué haces aquí, muchacho?», me preguntó con voz severa pero no alarmada. No tenía sentido mentir. Estaba atrapado con los documentos en la mano y la caja fuerte abierta. «Busco pruebas, doña Consuelo», respondí con honestidad. Don Eustaquio robó las tierras de mi familia con documentos falsificados. Y mi madre, ella me cambió a mí por esas tierras. Esperaba que llamara a los guardias, que gritara «ladrón». En cambio, cerró la puerta detrás de ella y se acercó. «Muéstrame», ordenó. Le mostré los documentos, señalando las irregularidades, la firma falsificada, las fechas contradictorias y especialmente el párrafo que me mencionaba como parte del trato. Doña Consuelo los examinó con atención. «No me sorprende», dijo finalmente. «Eustaquio nunca ha sido un hombre honesto. Me engañó a mí, engañó a socios, a amigos. ¿Por qué no iba a engañar a una viuda desesperada y a su hijo? Y lo de cambiarte por tierras, eso es un nivel nuevo de crueldad, incluso para él». «¿Me ayudará?», pregunté, sorprendido por su reacción. «No he venido aquí para ayudarte, muchacho. Vine a buscar mis propios documentos. Eustaquio me debe dinero, mucho dinero, de nuestra separación. Pero…» hizo una pausa, considerando algo. «Quizás podamos ayudarnos mutuamente». «¿Cómo?». «Yo también necesito pruebas contra él. Tú tienes algunas, yo tengo otras. Juntas podrían ser suficientes para que un juez actúe, incluso contra alguien tan poderoso como Eustaquio». Era una alianza inesperada, pero muy bienvenida. Doña Consuelo conocía mejor que nadie los negocios turbios de don Eustaquio, y tenía recursos e influencias propias. «Termina de copiar lo que necesitas», me dijo. «Yo vigilaré la puerta. Luego pondré todo como estaba y buscaré mis propios documentos más tarde». Trabajé rápidamente, copiando todos los detalles relevantes. Cuando terminé, volví a colocar los documentos en la caja fuerte exactamente como los había encontrado. «Gracias, doña Consuelo», le dije mientras cerraba la caja.
No me agradezcas aún, muchacho. Esto apenas comienza. Ahora vete, antes de que alguien te vea. Salí del despacho con mis copias escondidas en la camisa. El corazón aún me latía con fuerza, pero ahora era por la esperanza más que por el miedo. Tenía las pruebas que necesitaba. Esa noche, en mi cabaña, examiné cuidadosamente las copias que había hecho. Eran suficientes para demostrar el fraude, pero necesitaba un plan para usarlas de manera efectiva. Don Eustaquio no se rendiría sin luchar, y tenía demasiadas influencias locales. Decidí que era momento de volver a hablar con Santiago Orozco, el policía amigo de mi padre. Pero tendría que ser cauteloso. Después de la visita de Joaquín, sabía que me estaban vigilando. Al día siguiente, mientras trabajaba cerca del límite de la propiedad, vi a Xiomara acercarse a caballo. Parecía agitada. «Aurelio», me llamó en voz baja cuando se acercó. «¿Conseguiste lo que buscabas?» «Sí», respondí. «Gracias a ti y... bueno, tuve un encuentro inesperado con tu madre». Los ojos de Xiomara se abrieron con sorpresa. «¿Mi madre? ¿Estuvo en el rancho?» «Sí, me encontró en el despacho, pero no me delató. Al contrario, me ayudó». «Eso sí que es una sorpresa», dijo Xiomara. «Mi madre y mi padre, su separación no fue amistosa, pero no pensé que ella te ayudaría. Parece que tiene sus propias cuentas pendientes con don Eustaquio». «Eso no me sorprende», respondió Xiomara con amargura. «Pero tengo que advertirte, Aurelio. Mi hermano Joaquín está cada vez más sospechoso. Ha ordenado a uno de los capataces que te vigile constantemente. Y el fin de semana viene el notario para formalizar los documentos del agua. Necesito ir al pueblo antes de eso. Tengo que hablar con alguien. Es demasiado peligroso. No te darán permiso, y si intentas ir sin permiso, entonces tendré que escabullirme por la noche», dije con determinación. «No tengo otra opción, Xiomara. Es ahora o nunca». Ella me miró con preocupación, pero asintió. «Te ayudaré. Puedo distraer al capataz que te vigila. Mañana por la noche, durante la cena, haré que lo llamen a la casa grande. ¿No te meterás en problemas?» «Vale la pena el riesgo», respondió con una sonrisa triste. «Ya estoy cansada de ver las injusticias de mi padre». Esa noche apenas pude dormir, repasando mentalmente mi plan. Iría al pueblo, hablaría con Santiago Orozco, le mostraría las pruebas. Con suerte, podríamos actuar antes de que don Eustaquio formalizara los documentos del agua. A la noche siguiente, todo sucedió como habíamos planeado. Durante la cena, vi a un trabajador dirigirse hacia el capataz que me vigilaba, diciéndole que lo necesitaban en la casa grande. Era mi oportunidad. Esperé unos minutos más y luego salí sigilosamente de mi cabaña. En lugar de tomar el camino principal, me interné en los campos de cultivo, manteniéndome agachado entre las plantas de agave. La noche estaba oscura, sin luna, lo cual era perfecto para mi escape. Llegué al límite de la propiedad sin ser visto. Desde allí, era una caminata de 1 hora hasta el pueblo. Me moví rápido, consciente de que cada minuto contaba. El pueblo estaba tranquilo cuando llegué. Las calles casi desiertas, apenas iluminadas por algunas farolas. Me dirigí directamente a la casa de Santiago Orozco, que quedaba cerca de la comisaría. Golpeé suavemente la puerta, temiendo despertar a los vecinos. Después de unos momentos, Santiago abrió, sorprendido de verme a esa hora. «Aurelio, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Tengo las pruebas, don Santiago», le dije, sacando las copias de mi camisa. «Documentos falsificados, firma falsa de mi madre, fechas alteradas. Y lo más importante, hay un párrafo que dice explícitamente que mi madre me cambió a mí por las tierras, como parte del trato». Santiago me hizo entrar rápidamente y cerró la puerta. Examinó las copias que le entregué, su rostro endureciéndose a medida que leía. «Esto es serio, Aurelio. Es fraude, falsificación de documentos públicos, y este párrafo sobre ti es prácticamente trata de personas. Con esto podríamos proceder legalmente contra Montalbán». «Hay más», le dije. «Doña Consuelo, la exesposa de don Eustaquio, también tiene pruebas contra él. Me ayudó a conseguir estos documentos». Santiago levantó las cejas, sorprendido. «Doña Consuelo está involucrada. Eso cambia las cosas. Ella tiene influencia, contactos en la capital». Pasamos la siguiente hora discutiendo el plan. Santiago llamaría a un juez en la capital del estado, uno que no estuviera en la nómina de don Eustaquio.
Con las pruebas combinadas mías y de doña Consuelo, podríamos obtener una orden judicial para detener cualquier registro de los derechos de agua y revisar la legitimidad de todos los documentos de propiedad. Pero tenemos que actuar rápido, le dije. El notario viene este fin de semana para formalizar todo. Mañana mismo me pondré en contacto con el juez Mendoza en la capital, prometió Santiago. Es un hombre honesto, incorruptible. Si alguien puede ayudarnos contra Montalbán, es él. Y mientras tanto, vuelve al rancho antes de que noten tu ausencia. Actúa normalmente. No despiertes sospechas. Y por lo que más quieras, ten cuidado. Montalbán es peligroso cuando se siente acorralado. Salí de la casa de Santiago con una mezcla de esperanza y ansiedad. Por primera vez en años, veía una posibilidad real de justicia, de recuperar lo que era mío por derecho. Pero también sabía que los próximos días serían los más peligrosos. El camino de regreso al rancho me pareció más largo y oscuro. Cada ruido me sobresaltaba, temiendo ser descubierto. Finalmente, llegué al límite de la propiedad y me deslicé entre los cultivos hacia mi cabaña. Estaba a unos metros de la puerta cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente y me encontré cara a cara con Joaquín Montalbán. «Buenas noches, Aurelio», dijo con una sonrisa fría. «¿Disfrutando de un paseo nocturno?» Y así termina este tercer capítulo de mi historia. Atrapado en medio de la noche por el hijo de don Eustaquio, con las pruebas del fraude escondidas en mi camisa y un plan de justicia que apenas comenzaba a tomar forma. El momento decisivo se acercaba, y yo estaba atrapado entre la esperanza de recuperar lo mío y el peligro inmediato que representaba Joaquín Montalbán, de pie frente a mí en la oscuridad, con una mirada que prometía solo problemas. «¿Dónde estabas, Aurelio?», me preguntó Joaquín, acercándose lentamente. Su mano derecha descansaba sobre la pistola que llevaba en el cinturón, un gesto que no pasé por alto. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una explicación creíble. Decir la verdad era impensable. «Fui a caminar, don Joaquín», respondí, intentando mantener la voz firme. No podía dormir. «¿A caminar?», repitió con incredulidad. «¿En medio de la noche hasta el pueblo? Porque uno de mis hombres te vio dirigirte hacia allá. Estaba atrapado. La mentira no funcionaría. Fui a ver a una mujer», dije, cambiando de estrategia. «Hay una muchacha en el pueblo, la hija de doña Teresa, la panadera. Nos vemos a escondidas algunas veces». Joaquín me miró fijamente, evaluando mi respuesta. Sabía que estaba mintiendo, pero no podía probar lo contrario. «¿Arriesgas tu trabajo por una aventura con una panadera?», preguntó con desdén. «Eres más estúpido de lo que pensaba». «Los hombres hacemos tonterías por las mujeres, don Joaquín», respondí, forzando una sonrisa avergonzada. «No volverá a pasar». Joaquín se acercó más, hasta que pude oler el tequila en su aliento. «Si descubro que me estás mintiendo, Aurelio, lo pagarás caro». «Muy caro». «Le digo la verdad, patrón», insistí, bajando la mirada en señal de sumisión. Finalmente, Joaquín retrocedió un paso. «Vete a dormir, y no más escapadas nocturnas, o el próximo paseo será directo a la fosa que cavarás tú mismo». «Sí, patrón. Gracias, patrón». Joaquín se dio la vuelta y se alejó hacia la casa grande. Esperé hasta que desapareció de vista antes de entrar a mi cabaña. Dentro, me dejé caer en la cama, temblando. Había estado a punto de perderlo todo. Saqué las copias de los documentos de mi camisa y las escondí debajo de una tabla suelta del suelo. Luego me tumbé en la cama, pero no pude dormir. El encuentro con Joaquín me había dejado demasiado agitado. Al amanecer, me levanté para iniciar mi jornada de trabajo como si nada hubiera pasado. Pero sabía que Joaquín estaría vigilándome aún más de cerca. Necesitaba ser extremadamente cauteloso. Durante la mañana, mientras supervisaba el trabajo en los campos, vi a Xiomara acercarse a caballo. Se detuvo a cierta distancia, como si estuviera admirando el paisaje, pero era una señal para mí. Me acerqué con disimulo, fingiendo revisar las plantas de agave. Joaquín me interceptó anoche cuando regresaba. Le dije en voz baja, sin mirarla directamente. «Lo sé», respondió ella. «Escuché a mi hermano hablar con mi padre esta mañana. No te cree, pero no tiene pruebas. ¿Qué más dijeron? El notario viene mañana, no el fin de semana como pensábamos. Van a acelerar todo el proceso. Mi padre está nervioso por algo. Quiere tener los documentos firmados cuanto antes». Esta noticia me alarmó.
Santiago necesitaba más tiempo para contactar al juez y obtener la orden judicial. Necesito avisarle a Santiago, le dije. Pero no puedo ir al pueblo. Joaquín me estará vigilando. Yo iré, ofreció Xiomara. Puedo decir que voy de compras. Nadie sospechará de mí. Es peligroso involucrarte más, Xiomara. Ya estoy involucrada, Aurelio, respondió con determinación. ¿Dónde encuentro a Santiago? ¿En la comisaría o en su casa, junto a la iglesia? Dile que el notario viene mañana, que necesitamos la orden judicial hoy mismo. Xiomara asintió y se alejó al galope. La observé marcharse con una mezcla de gratitud y preocupación. Se estaba arriesgando demasiado por ayudarme. El día transcurrió lentamente. Trabajé con normalidad, pero cada vez que veía a Joaquín o a alguno de sus hombres acercarse, sentía que el corazón se me aceleraba. Esperaba noticias de Xiomara, alguna señal de que había contactado a Santiago. Al atardecer, cuando regresaba a mi cabaña, uno de los jóvenes peones se acercó a mí discretamente. «Don Aurelio», me dijo en voz baja. «La señorita Xiomara me pidió que le dijera que el pájaro ya voló. No sé qué significa, pero dijo que usted entendería». Era una señal. Santiago había recibido el mensaje y estaba actuando. El pájaro era la orden judicial, que ya estaba en camino desde la capital. «Gracias, muchacho», le respondí, dándole una moneda. «No se lo menciones a nadie». Esa noche, mientras cenaba en mi cabaña, escuché un alboroto en la dirección de la casa grande. Voces elevadas, pasos apresurados. Algo estaba sucediendo. Me asomé con cautela. Vi luces encendidas en todas las habitaciones de la casa principal y varios hombres a caballo en el patio. Entre ellos, reconocí a Santiago Orozco, vestido con su uniforme de policía. Mi corazón dio un vuelco. La orden judicial había llegado. Santiago estaba allí para detener la falsificación de los documentos. Me debatí entre quedarme en mi cabaña o acercarme a la casa. La prudencia dictaba lo primero, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Finalmente, decidí acercarme, manteniéndome en las sombras. Desde detrás de un árbol, pude ver a Santiago hablando con don Eustaquio en el porche de la casa. El ranchero gesticulaba furioso, mientras Santiago mantenía la calma, mostrándole un papel que solo podía ser la orden judicial. «Esto es un ultraje», gritaba don Eustaquio. «Esas tierras son mías. Tengo los documentos». «Documentos que han sido cuestionados, don Eustaquio», respondió Santiago con firmeza. «El juez Mendoza ha ordenado la suspensión de cualquier transacción relacionada con esas propiedades hasta que se investigue a fondo». «¿Y quién se ha atrevido a cuestionarlos? ¿El muchacho? Es la palabra de un don nadie contra la mía». «No solo él, don Eustaquio. Hay otras personas involucradas. Y hay pruebas documentales de irregularidades, incluyendo el hecho de que usted incluyó a un menor de edad como parte del trato, algo que es completamente ilegal». Don Eustaquio palideció visiblemente, incluso bajo la tenue luz del porche. «¿Qué personas? ¿Qué pruebas?». Santiago no respondió directamente. «El juez Mendoza vendrá personalmente mañana para revisar toda la documentación. Le sugiero que prepare todos los papeles relacionados con la propiedad de los Domínguez y el acuerdo que hizo con la señora Terrazas». En ese momento, Joaquín salió de la casa, furioso. «Esto es una conspiración. Fue ese bastardo de Aurelio. Él está detrás de todo esto». Me tensé, preparado para huir si me descubrían. Pero Santiago mantuvo la calma. «Tengo una orden judicial, don Joaquín». «Si interfiere, tendré que arrestarlo». «¿Arrestarme? ¿A mí?». Joaquín soltó una carcajada amarga. «Mi padre tiene más influencia en este estado que ese juez Mendoza. Para mañana, esa orden no valdrá nada». «Eso lo veremos», respondió Santiago. «Mientras tanto, he dejado 2 oficiales en la entrada de la propiedad. Nadie puede entrar o salir sin mi autorización, y vendrán más refuerzos por la mañana». Don Eustaquio, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. «Está bien, Santiago. Cooperaremos con la investigación. No tenemos nada que ocultar. Los documentos están en regla». «Me alegra oírlo, don Eustaquio. Volveré mañana con el juez a las 10». Santiago montó su caballo y se alejó, dejando a don Eustaquio y Joaquín en el porche, visiblemente alterados. Me escabullí de vuelta a mi cabaña, con el corazón latiendo a toda velocidad. Las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que esperaba. La justicia que había soñado durante años finalmente parecía posible.
pero también sabía que las próximas horas serían críticas. Don Eustaquio no se rendiría sin luchar. Intentaría destruir pruebas, sobornar testigos, usar todas sus influencias para evitar que la verdad saliera a la luz. Apenas había llegado a mi cabaña cuando escuché pasos acercándose. Me preparé para lo peor, pero para mi sorpresa, era Xiomara quien entró apresuradamente. «Aurelio, no hay tiempo», me dijo, visiblemente agitada. «Mi padre está furioso. Ha ordenado a Joaquín que te lleve al rancho de Sonora esta misma noche, antes de que llegue el juez mañana». «¿Llevarme? Querrás decir matarme», respondí con amargura. «Probablemente», admitió ella con tristeza. «Mi padre nunca acepta perder. Debes irte ahora, esconderte en el pueblo hasta mañana. ¿Y dejarte aquí? Joaquín sospechará que me ayudaste. Yo estaré bien. Mi madre ha venido con Santiago. Está en el pueblo ahora, esperando al juez. Ella me protegerá». La noticia de que doña Consuelo había regresado con Santiago me sorprendió. Al parecer, la alianza entre todos los que tenían cuentas pendientes con don Eustaquio estaba dando frutos. «Ven conmigo», le pedí. «No confío en tu padre ni en Joaquín». Xiomara negó con la cabeza. «No puedo. Si desaparecemos los dos juntos, será peor. Además, puedo ser más útil aquí, vigilando sus movimientos». Antes de que pudiera protestar, escuchamos voces fuera. Joaquín y varios hombres se acercaban a la cabaña. «Rápido, por la ventana trasera», susurró Xiomara. Sin tiempo para más discusiones, tomé los documentos escondidos bajo la tabla del suelo y salí por la pequeña ventana posterior. Xiomara me dio un último apretón en la mano antes de empujarme hacia la oscuridad. Me deslicé entre las sombras, alejándome de la cabaña justo cuando Joaquín y sus hombres entraban por la puerta principal. Escuché sus gritos de frustración al descubrir que no estaba allí. «Búsquenlo», ordenó Joaquín. «No puede haber ido lejos». Me moví rápidamente entre los cultivos de agave, aprovechando la oscuridad y mi conocimiento del terreno. Sabía que debía dirigirme al pueblo, donde Santiago había dejado oficiales en la entrada de la propiedad. Pero al llegar cerca del límite, vi que Joaquín había sido astuto. Había enviado hombres para bloquear el camino principal. No podría pasar por allí sin ser visto. Decidí entonces tomar un desvío, atravesando el río por un punto donde sabía que era menos profundo. Era un camino más largo y peligroso, pero mi única opción. El agua estaba fría y la corriente más fuerte de lo que recordaba. Avancé con dificultad, sintiendo cómo mis pies se hundían en el lodo del fondo. A mitad de camino, escuché voces y ladridos de perros. Joaquín había soltado a los perros de caza para rastrearme. Me sumergí hasta el cuello, intentando que mi olor no llegara a los animales. Contuve la respiración mientras pasaban por la orilla, guiados por hombres con linternas. Cuando se alejaron, continué mi travesía hasta la orilla opuesta. Empapado y temblando, pero seguro por el momento, seguí avanzando por un sendero poco transitado que conocía desde mi infancia. Era el mismo camino que mi padre y yo usábamos para ir a pescar al río. Después de lo que pareció una eternidad, divisé las luces del pueblo. Nunca me habían parecido tan hermosas, tan prometedoras. Me dirigí directamente a la comisaría, donde Santiago había dicho que esperaría. Para mi sorpresa, encontré allí no solo a Santiago, sino también a doña Consuelo y al juez Mendoza, que había llegado antes de lo previsto. El juez era un hombre de aspecto severo, con canas en las sienes y ojos penetrantes que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. «Así que tú eres Aurelio Domínguez», dijo cuando me presentaron. «Santiago y doña Consuelo me han contado tu historia. Una historia bastante extraordinaria, debo decir». «Es la verdad, su señoría», respondí, entregándole las copias de los documentos que había salvado. «Aquí están mis pruebas». El juez examinó los papeles con atención, comparándolos con otros documentos que doña Consuelo había proporcionado. «Hay claras irregularidades», dictaminó finalmente. «La firma falsificada, las fechas alteradas, los testigos inexistentes. Y este párrafo que te menciona explícitamente como parte del trato comercial es escandaloso. Intercambiar a un menor de edad por tierras es no solo moralmente reprobable, sino completamente ilegal». «¿Será suficiente para recuperar mis tierras?», pregunté con esperanza. «Es un comienzo sólido», respondió el juez. «Pero necesitaremos testigos,
declaraciones juradas. Y Montalbán no se rendirá fácilmente. Yo testificaré, dijo doña Consuelo con firmeza. Conozco todos sus negocios sucios, todas sus maniobras, y tengo documentos que demuestran otros fraudes similares que ha cometido a lo largo de los años. Y yo puedo aportar testimonios de otros afectados, añadió Santiago. No es la primera vez que Montalbán se apropia de tierras de manera dudosa o trata a las personas como mercancía. El juez asintió, satisfecho. Bien, mañana procederemos formalmente. Mientras tanto, Aurelio, te quedarás aquí en la comisaría, por tu seguridad. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo con una sensación de paz. La justicia estaba en marcha, pero mi preocupación por Xiomara no me dejaba descansar completamente. Esperaba que estuviera a salvo, que Joaquín no hubiera descubierto su participación en mi escape. A la mañana siguiente, Santiago, el juez Mendoza y yo, junto con 4 oficiales armados, nos dirigimos al rancho El Porvenir. Doña Consuelo nos seguía en su propio automóvil. Al llegar, encontramos a don Eustaquio esperándonos en el porche de la casa grande. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. A su lado estaba el licenciado Morales, su abogado, con expresión preocupada. «Buenos días, don Eustaquio», saludó el juez formalmente. «Vengo a revisar los documentos relacionados con la propiedad de la familia Domínguez, como se indicó en la orden judicial». «Adelante, su señoría», respondió don Eustaquio con una cortesía forzada. «Mi abogado ha preparado todos los papeles». Entramos a la casa y nos dirigimos al despacho. Joaquín no estaba por ninguna parte, lo cual me inquietaba. Tampoco veía a Xiomara. Mientras el juez revisaba los documentos con el abogado, yo me acerqué discretamente a Santiago. «No veo a Joaquín ni a Xiomara», le susurré. «Estoy preocupado». Santiago asintió, comprendiendo mi inquietud. «Enviaré a 2 oficiales a buscarlos», dijo, y dio las instrucciones correspondientes. La revisión de los documentos continuó durante 1 hora. El juez confrontaba a don Eustaquio con cada irregularidad, cada contradicción. El ranchero, acorralado, comenzó a culpar a su abogado, a empleados antiguos. Incluso insinuó que mi madre había estado de acuerdo con todo, incluido el cambiarme por las tierras. «La firma es claramente falsificada», declaró el juez en un momento dado. «Tengo muestras de la firma auténtica de la señora Terrazas en documentos oficiales anteriores. Y el párrafo que menciona a Aurelio como parte del trato es ilegal», añadió. «Un menor de edad no puede ser objeto de un intercambio comercial. Esto es prácticamente trata de personas». «Fue Joaquín», dijo repentinamente don Eustaquio, para sorpresa de todos. «Mi hijo se encargó de los papeles. Él incluyó ese párrafo sobre el muchacho. Yo solo firmé donde me indicaron». Era patético ver cómo intentaba salvarse culpando a su propio hijo. Pero antes de que el juez pudiera responder, uno de los oficiales regresó corriendo. «Don Santiago», llamó desde la puerta. «Hemos encontrado a la señorita Xiomara y a don Joaquín en el establo. Él la tenía amenazada con una pistola, exigiéndole que le dijera dónde estaba Aurelio». Mi sangre se heló. «¿Está bien?», pregunté poniéndome de pie. «Sí, señor. Mis compañeros han detenido a don Joaquín». «La señorita está asustada pero ilesa». Santiago se dirigió al juez. «Su señoría, esto agrava la situación. Intento de agresión, amenazas con arma de fuego». El juez asintió gravemente. «Procedan con el arresto, tanto de don Eustaquio como de su hijo. Los cargos serán falsificación de documentos públicos, fraude, trata de personas, intento de agresión y lo que resulte de la investigación completa». Don Eustaquio, viendo que todo estaba perdido, hizo un último intento desesperado. «Su señoría, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Devolveré las tierras, pagaré una compensación. No es necesario llegar a un arresto». El juez lo miró con desprecio. «Eso lo decidirá el tribunal, don Eustaquio. Por ahora, irá a la cárcel del distrito mientras se completa la investigación». Santiago procedió a leer los derechos a don Eustaquio y a colocarle las esposas. Ver al poderoso ranchero reducido a un criminal común fue un momento que nunca olvidaré. Salí del despacho y me dirigí rápidamente hacia el establo, donde encontré a Xiomara sentada en un fardo de heno, visiblemente alterada pero sin heridas. «Aurelio», dijo al verme, levantándose para abrazarme. «Gracias a Dios estás bien». Joaquín estaba furioso. Quería encontrarte a toda costa. «¿Te hizo daño?», pregunté, examinándola preocupado.
No, llegaron los oficiales justo a tiempo. Pero si no hubieran aparecido... No terminó la frase. Pero no era necesario. Ambos sabíamos de lo que Joaquín era capaz. En las semanas siguientes se desarrolló un proceso judicial que sacudió a toda la región. Don Eustaquio y Joaquín fueron formalmente acusados de múltiples delitos. Las pruebas eran abrumadoras. No solo mis documentos y los de doña Consuelo, sino también testimonios de otros afectados que, al ver caído al poderoso ranchero, se atrevieron por fin a hablar. El juicio concluyó con la sentencia esperada. Don Eustaquio y Joaquín fueron condenados a varios años de prisión. Las tierras que me habían arrebatado fueron devueltas a mi nombre, junto con una compensación por todos los años de trabajo forzado y por haber sido tratado como propiedad en un intercambio ilegal. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Tantos años perdidos, tanta juventud desperdiciada en el rancho de los Montalbán. Nada podría devolverme eso. Xiomara, liberada de la sombra de su padre y su hermano, decidió quedarse en el pueblo con su madre. Nuestra relación, que había florecido en las circunstancias más adversas, continuó creciendo en la libertad. De mi madre nunca más supe. Según los rumores, se había ido efectivamente a Monterrey con un comerciante, como me había dicho Xiomara años atrás. Nunca intentó contactarme, nunca preguntó por mí. En mi corazón, hace tiempo que la perdoné. Cada quien toma sus decisiones y vive con las consecuencias. Hoy, sentado en la que fue la casa de mi padre, reconstruida con el dinero de la compensación, miro hacia los campos que ahora vuelven a ser míos. Son tierras fértiles, bien cuidadas, que dan buen fruto. Xiomara y yo las trabajamos juntos, con la ayuda de peones a los que pagamos justamente, a los que tratamos con respeto. A veces, cuando el sol se pone sobre los cultivos, pienso en aquel niño de 13 años que fui, cambiado por tierras como si fuera una propiedad más, vendido junto con los campos de su padre. Pienso en lo que habría sido mi vida sin la ambición de don Eustaquio, sin la debilidad de mi madre. Pero esos pensamientos no duran mucho. La vida me ha enseñado a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Y lo que veo delante de mí es bueno: una familia propia, tierras prósperas, una comunidad que me respeta. La justicia tardó en llegar, pero llegó. Y esa es quizás la lección más importante que aprendí en mi larga y difícil travesía, que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y así concluye mi historia. La historia de un niño que fue cambiado por tierras a un ranchero rico, y que muchos años después, con perseverancia y ayuda de personas buenas, recuperó no solo esas tierras, sino también su dignidad y su lugar en el mundo. Si mi historia de cómo recuperé mi dignidad después de ser cambiado por tierras te conmovió, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas conozcan que la justicia, aunque tarde, siempre llega.